Hola mis hermanos amigos, Dios les bendiga compartiendo con ustedes una cápsula bíblica más. Ya terminamos de estudiar nuestra carta del gozo a los filipenses y quiero invitarlos para que iniciemos un pequeño estudio, un pequeño análisis sobre la epístola de Primera de Juan. Es una epístola muy interesante que me gustaría compartir con ustedes en estas cápsulas que vienen. Y hablando de la epístola de Primera de Juan, aunque está considerada como una carta, no tiene la forma tradicional de las cartas como las de Pablo, por ejemplo. Primera de Juan no tiene un saludo inicial ni una despedida con saludos personales como se acostumbraban en las cartas. Tampoco tiene el nombre de su autor ni tampoco unos destinatarios específicos. Algunos comentaristas dicen que más que una carta era un sermón pastoral para los creyentes de esa época y por supuesto para nosotros hoy también. Aunque Primera de Juan no nos indica el nombre de su autor dentro de la carta misma, hay otros elementos externos que lo confirman. La Biblia popular, en el estudio al respecto de esta carta, dice: el testimonio de la iglesia antigua es unánime y generalizado en atribuirle la autoridad al apóstol Juan. Ireneo, obispo de Lyon, Clemente de Alejandría, Tertuliano de Cartago, Orígenes de Alejandría, Cipriano de Cartago y Eusebio de Cesarea, todos consideraban a Juan como el autor de esta carta. Ahora, lo único que la epístola entonces deja claro es que el autor fue discípulo de Cristo. Y esto entonces nos ubica probablemente en Juan, además como uno de los 3 discípulos privilegiados en estar con el Señor en algunas ocasiones especiales. En segunda y tercera epístola el autor se llama a sí mismo el anciano. Y el apóstol Juan fue uno de los apóstoles que pudo llegar a su vejez. Incluso fue enviado a la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis. Y según algunos estudiosos, estas epístolas las pudo haber escrito también en los últimos años de su vida. Uno de los comentarios, estudios bíblicos de él, habla al respecto de esto y dice: esta epístola fue escrita en los últimos años de la década de los 80 o a principios de los 90 después de Cristo. Aunque la carta no identifica al destinatario, se cree que fue escrita en Éfeso y enviada como una carta circular a las iglesias del Asia Menor. Esa idea es muy posible, siendo que Apocalipsis, también escrito por Juan, fue dirigido a las 7 iglesias de Asia. Eso lo vemos ahí en Apocalipsis del 1 al 4. Ahora, independiente de la fecha o del lugar en el que se escribió la carta, es muy importante el contenido de la carta y cómo ese mensaje puede afectarnos el día de hoy. Y eso es lo más importante. Cuando leemos el texto bíblico, es bueno conocer todo el contexto, quién lo escribió, dónde lo escribió, a quiénes lo escribieron, pero es más importante entender y comprender el contenido y obedecerlo. Entonces esta carta tenía varios propósitos para ese momento histórico. Primero, era buscar la comunión de los creyentes con Juan y con los demás creyentes a través de Cristo. En segundo lugar, enfrentar algunas herejías o mentiras que se estaban fortaleciendo y que estaban poniendo en peligro o en duda la fe de algunos cristianos. Para la época, la iglesia estaba en un lugar importante y en un crecimiento favorable. Y por supuesto, los enemigos de Cristo y del Evangelio buscaban las maneras de desacreditarlo. Y con esto, pues ir menguando o disminuyendo ese crecimiento que tenía la iglesia. Para ese entonces se levantó un argumento mentiroso, herético, conocido como el docetismo. No se me asusten, ahorita les explico un poquito. Docetismo entonces, que también era un resultado de una corriente del gnosticismo creciente en esa época. Ahora, los gnósticos enseñaban que la materia era mala, que solo el espíritu era bueno, y entonces el docetismo proclamaba que Jesucristo no tenía un cuerpo real, ya que Dios, espíritu, no podía habitar en un cuerpo material, y que entonces el cuerpo de Cristo era solo un cuerpo aparente, pero no era real. Esa enseñanza le estaba quitando entonces la credibilidad a la crucifixión de Jesús y por supuesto a la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Cuáles eran algunas formas del docetismo? Por ejemplo, el hombre, Jesús, fue un receptáculo o un elemento pasajero en el que entró Cristo en el momento del bautismo
y de donde salió antes de la crucifixión. Eso decía Valentín, es decir, que el cuerpo de Cristo era solamente un elemento en el que el Espíritu de Cristo entró en un momento y salió en un momento. Eso era lo que ellos creían. También Otto dice que el nacimiento, la vida y la muerte de Cristo no fueron más que apariencia, no fue realidad. Eso decía Marción. Otro decía, Cristo tuvo un cuerpo visible, capaz de sufrir, pero ese cuerpo ni era material, ni fue engendrado de la sustancia física de la Virgen. Él no hizo más que pasar a través de María. Eso decía Apeles. Y otro decía, en la cruz murió realmente un hombre, pero no fue Jesús, sino Simón de Cirene, que había permutado sus rasgos físicos con Jesús. Esto decía Basílides. Es decir, eso era lo que ellos creían, y estas enseñanzas, estas mentiras, estas herejías, eran contrarias pues a la realidad de lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el apóstol Juan se ve en la necesidad de promover esa comunión, y en esa comunión atacar esas mentiras, atacar esas herejías que estaban buscando dañar la iglesia y el avance del evangelio. Vamos a leer entonces Primera de Juan, ahí capítulo 1, versículo 1 al 4. Primera de Juan 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Para la fecha en que se supone que fue escrita esta carta, ya Juan era un anciano y según algunos estudiosos era el único apóstol que quedaba vivo. Eso, por supuesto, le da más trascendencia, más importancia, más respaldo a sus palabras. Y seguramente muchos de los que leían esa carta eran nuevas generaciones que nunca conocieron a Jesús de manera personal. El enemigo estaba una vez más dividiendo la iglesia, buscando destruirla con medias verdades, que igual son mentiras acerca de Cristo y del mensaje del Evangelio predicado por los apóstoles, entre ellos Juan. Por eso Juan, de una manera vehemente, contundente, hace énfasis en la autoridad que él tiene como apóstol de Jesucristo, porque él sí estuvo con Jesucristo. En estos 4 versículos, el apóstol Juan deja claro también 4 cosas importantes que le daban autoridad a él para hablarles a todos los que estaban leyendo o escuchando esta carta. Primero, lo que hemos oído. Segundo, lo que hemos visto con nuestros ojos. Tercero, lo que hemos contemplado. Y cuarto, y palparon nuestras manos. Juan está recalcando que él fue parte de ese grupo de apóstoles que estuvieron físicamente con Jesús durante su ministerio. Así que tenía la suficiente autoridad, incluso mayor credibilidad, que muchos de los falsos maestros que estaban enseñando esas mentiras, esas herejías que estaban confundiendo a los cristianos. Conocer a Jesús, convivir con Jesús, comunión con Jesús. Esos son los 3 puntos que vamos a analizar ahorita en esta cápsula. Conocer a Jesús, convivir con Jesús, comunión con Jesús. Cuando hablamos de conocer a Jesús, dice Juan, lo que era desde el principio. Es decir, Juan comienza esta pequeña carta o esta epístola, este sermón, de la misma manera que su evangelio, ratificando la verdad absoluta sobre Cristo. El evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es interesante que Juan mencione la expresión lo en vez de él. Según algunos comentaristas, esta forma expresa que tanto Jesús como su mensaje son desde el principio. Y esto es una clara ratificación de la preexistencia de Cristo. Si a eso le sumamos lo que dice Juan en el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó.
Entonces nosotros podremos comparar con el Evangelio, porque Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Una verdad absoluta y que no se puede poner en duda jamás es que Jesús es esa eternidad de Cristo, esa preexistencia que nos permite comprender la obra perfecta de Jesús. Esta gran verdad contrastaba con esas falsas enseñanzas a las que se estaba enfrentando Juan y los creyentes, que dan también pie a las siguientes verdades que Juan estaba enseñando para confrontar las mentiras que se estaban creando, que se estaban gestando en contra de Cristo y de su divinidad, de su deidad. El conocimiento de Juan sobre Jesús le permitía hablar de esta manera y tener claridad sobre lo que estaba diciendo, porque él conoció perfectamente a Jesús mientras estuvo con él. De la misma manera, nosotros debemos conocer a Jesús. Por supuesto, no podemos verle cara a cara ahora de manera física, pero podemos conocerle profundamente a través de una relación personal con él en la oración y en el estudio de la Biblia. Nuestra única autoridad para hablar de Jesús a otros es el conocimiento que usted y yo tengamos de él. No podemos hablar de lo que no conocemos. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Primera de Juan 2:4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Lo que hay en común en estos tres versículos es su autor, Juan. Y Juan 10:14 lo dice también, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ese es el primer punto entonces que estamos hablando ahorita y es conocer a Jesús. Segundo punto, convivir con Jesús. Ahí el versículo 1 dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan está ratificando que el Jesús del que él les estaba predicando sí tenía un cuerpo físico real, que él junto con sus compañeros lo vieron, lo palparon, lo tocaron, lo sintieron. Recordemos que Juan estuvo recostado sobre el pecho de Jesús ahí en esa última cena, y lo dice Juan 13:23 al 25. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien él hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Ahora, este argumento de Juan dejaba sin piso, sin validez, esa mentira, esa herejía, sobre que Jesús no tenía un cuerpo real, que solo era una imagen de un cuerpo. Juan podía hablar con certeza de esto porque él convivió con Jesús. ¿Y qué es convivir? No solamente mirarlo, no solamente escucharlo. Convivir es vivir una persona en compañía de otra u otras en el mismo lugar o tiempo. Es coexistir, es cohabitar. Entonces, Juan junto con los demás discípulos convivieron con Jesús. Todo el tiempo estuvieron con él. Ellos pueden dar certeza y fe que Jesús sí tenía un cuerpo físico real. Y eso precisamente fue lo que hizo Juan. Convivir con Jesús, pasar a su lado el mayor tiempo posible, caminando, hablando, comiendo, durmiendo, visitando, enseñando, escuchando, viendo, aprendiendo todo el tiempo. Eso es lo que hace un verdadero discípulo. Permanece todo el tiempo al lado de su maestro, conviviendo con él. Y es interesante la forma como Juan describe algunos aspectos de su convivencia con Cristo. Dice, lo hemos oído, es decir, que ellos estuvieron atentos a cada una de sus palabras. Y Juan seguramente aún recordaba cada una de ellas y por eso podía seguir enseñando a otros como Jesús lo hizo. Luego también dice, lo que hemos visto con nuestros ojos. Ellos fueron testigos presenciales de la maravillosa presencia de Jesús, el Hijo de Dios en la tierra. Tuvieron el privilegio de verlo a Él y ver el Evangelio en carne y hueso a través de Jesús.
También dice Juan, lo que hemos contemplado. Esta palabra contemplar en el original se refiere a observarlo detalladamente. Ellos no solo lo vieron, sino que observaron cada paso que Jesús daba y asimismo le seguían. Y también dice Juan, palparon nuestras manos. Aparte de poder testificar que Jesús sí tenía un cuerpo real, esto daba por sentado que Jesús fue realmente un hombre como ellos, y así se refuerza el gran y maravilloso misterio de un Jesús 100% hombre y 100% Dios. Eso es lo que en la teología se conoce como la unión hipostática. Pero no nos enredemos con esos nombres, simplemente Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Además nos confirma ese majestuoso acto de amor de Jesús por nosotros que dice Filipenses 2 del 5 al 8, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La convivencia va un paso más allá del conocimiento, porque en la convivencia hay una relación íntima, y así debe ser nuestra relación con Jesús, conocerle a Él a tal punto de poder ser uno con Él, que yo mengüe para que Él crezca en mí, como dice Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Aquí tenemos los dos primeros puntos que estamos estudiando hoy: conocer a Jesús y convivir con Jesús. Esto es lo más importante. Por último, tener comunión con Jesús. Dice versículo 3 y 4, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Participación mutua, eso es tener las cosas en común. Juan nos está llevando a tener comunión con los apóstoles y con el Padre y el Hijo Jesucristo. Pero para llegar allá debemos tener cosas en común. Eso es comunión, tener cosas en común. Podríamos decir que tener esta comunión es que debemos caminar en su misma dirección, seguir fielmente sus pasos, entendiendo y reconociendo sus enseñanzas como verdaderas y dignas de imitar y obedecer. Asimismo, como los apóstoles tenían esa comunión directa con el Padre y con el Hijo, nosotros también la podemos alcanzar igual. Dice uno de los comentarios, dice: Juan estaba preocupado porque sus lectores estaban perdiendo la confianza en el mensaje y en los mensajeros originales, y por eso escribió su carta enérgica para que ellos y nosotros también podamos tener comunión con los apóstoles, con el Padre y con su Hijo, para despertarlos y sacudirlos. El comentario bíblico Bacon también al respecto dice: el mensaje de la epístola concierne a esta vida, y Juan sigue en los pasos de su maestro al proclamarlo. Habló de esa vida que Juan mismo compartía en comunión con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribía como había predicado, para que también sus oyentes pudieran compartir esa comunión, cuyo resultado evidente era la plenitud del gozo. Este, pues, es el propósito primordial de la epístola de Juan: que podamos tener comunión con Dios mediante la participación en la vida de Cristo, y que nuestro gozo sea completado y permanezca así. Esa comunión es la palabra que conocemos también koinonía, que significa participación o interacción con el fin de ayudar y tener compañerismo. Los cristianos, en la comunión con Dios y entre nosotros, tenemos un arma poderosa para contraatacar al enemigo. Y cuando estamos hablando del enemigo, estamos hablando de Satanás y todos sus maléficos planes, pues estamos revelando el carácter de Cristo con la comunión. Juan 17, 20, 21, una gran oración que hizo Jesús, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahí está hablando de nosotros. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
Juan está exhortando a los creyentes para que tengan común unión con sus líderes, con ellos mismos, así como la tenían con Dios y con Jesucristo. Y esto traería como resultado la comunión entre los mismos creyentes para que vuestro gozo sea cumplido, es decir, para aumentar al máximo nuestra alegría. Entonces, si nosotros nos consideramos verdaderos seguidores de Jesús, verdaderos discípulos de Jesús, debemos hacer como lo presenta el apóstol Juan: conocer a Jesús, convivir con Jesús y tener comunión con Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias una vez más por esta preciosa cápsula en la que estamos analizando, estudiando y meditando en esta epístola de Primera de Juan. Gracias porque a través de la experiencia del apóstol Juan nosotros también somos invitados a caminar en esa dirección, a conocerte más, a convivir más contigo y a tener más comunión contigo. Te pedimos que nos ayudes a todos los que estamos escuchando esta cápsula para que esta palabra se vuelva real en nuestra vida. Y te doy gracias por cada persona que está escuchando esta cápsula, porque yo sé, Señor, que tú tienes una palabra para cada uno de ellos, y si están pasando por alguna situación difícil, yo te pido que también seas tú obrando en esa necesidad para bendición de todos y cada uno de ellos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar escuchando estas cápsulas, por estarlas compartiendo. Yo les animo para que sigan compartiendo. Estos son unas breves reflexiones que yo espero sean de mucha edificación para ustedes, de mucha bendición, que les ayude en su crecimiento espiritual, en su conocimiento de la palabra, y que puedan compartirla también con todas aquellas personas que ustedes aman, que ustedes aprecian y a las cuales este conocimiento también les va a servir bastante. Así es que, una vez más, muchísimas gracias y Dios les bendiga.